Probablemente te han hecho creer que al depositar tu dinero en el banco, este aumentará. No obstante, la realidad es diferente. Al hacer un depósito, el banco te ofrece un interés a cambio, que representa un pequeño incremento de tu capital. Aunque esto pueda parecer atractivo, hay una verdad oculta. Mientras tu dinero permanece en el banco, el gobierno indirectamente disminuye su valor a través del aumento en los precios de bienes y servicios. Aunque el saldo en tu cuenta bancaria se incremente por los intereses, esto no se traduce en un mayor poder adquisitivo. La explicación se encuentra en un concepto económico conocido como la tasa de interés real, que es el interés nominal ajustado por la inflación. Puede sonar complicado, pero es bastante sencillo. Imagina que depositas $100 en un banco con una tasa de interés del 2% anual. Al final del año tendrás $102. Tus $100 originales más $2 de interés. Todo parece ir bien. Has ganado dinero solo por tenerlo en el banco. Pero si consideramos una inflación del 8% durante ese año, la situación cambia. Por ejemplo, con tus $100 iniciales, podrías comprar 50 chocolates a $2 cada uno. Pero si la inflación fue del 8%, el precio de los chocolates sube a $2.16. Y con tus $102, ahora solo puedes comprar 47 chocolates. En resumen, tienes más dinero, pero tu poder adquisitivo ha disminuido. Cuando la inflación supera la tasa de interés real es negativa, lo que significa que puedes comprar menos que antes. Por el contrario, si la inflación es menor que el interés del banco, la tasa de interés real es positiva. Es crucial tener en cuenta la tasa de interés real al invertir, ya que tu objetivo, ya seas un inversor principiante o experto, debe ser siempre superar la inflación, es decir, asegurarte de que tus ganancias superen el aumento de los precios. Ahora bien, ¿qué ha pasado en los últimos años? ¿Ha sido una buena idea dejar tu dinero en el banco? Un gráfico muestra la tasa de interés real de Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos y Reino Unido desde 1982 hasta 2022. Podemos observar que estas 5 potencias económicas mantuvieron una tasa de interés real positiva hasta 2009, lo que significa que el interés que pagaban los bancos era mayor a la inflación. Sin embargo, desde el año 2010, las tasas han sido mayoritariamente negativas, con la inflación superando a la tasa de interés. En términos sencillos, ni siquiera en los países más ricos del mundo es buena idea depositar el dinero en el banco. Y es muy probable que para este año también sea una mala decisión confiar en los bancos, ya que la Reserva Federal de Estados Unidos, que decide las tasas de interés que cobran y pagan los bancos americanos, prevé reducirlas. En el año 2024, cuando la principal potencia económica, es decir, Estados Unidos, decide reducir sus tasas de interés, es probable que otros países hagan lo mismo. Por lo tanto, en este video te presentaremos algunas alternativas de inversión que te permitirán obtener ganancias por encima de la inflación y, sobre todo, prescindir de los bancos. Según la historia, fue JP Morgan, un famoso banquero estadounidense, quien dijo: "El oro es dinero, todo lo demás es crédito". En otras palabras, los metales preciosos como el oro son valiosos y acumularlos genera riqueza, mientras que los billetes emitidos por los gobiernos son simplemente un medio de pago y no conviene guardarlos porque pierden valor debido a la inflación. La gente confía en el dólar porque lo ven como algo valioso para guardar y usar en el futuro. Pero hay un problema. El gobierno estadounidense ha estado imprimiendo dinero sin control para pagar sus gastos, ya sea para construir un puente o pagar salarios. Esto significa que a medida que se imprimen más billetes, el dólar tiende a perder su valor. Desde el año 2001 hasta el 2024, el precio de los bienes y servicios en Estados Unidos se incrementó casi un 80%. Pero, ¿cómo le ha ido a los metales preciosos como el oro? Durante este mismo periodo, una onza de oro que costaba $264 a principios de 2001 se ha incrementado más del 50%, superando los $1,000 en 2024. Esto significa que si alguien hubiera invertido $1,000 en oro hace 23 años, hoy tendría alrededor de $6,000, un rendimiento claramente superior a la tasa de inflación estadounidense. Según PrimeXBT, un sitio online para invertir en bolsa, el precio del oro podría multiplicarse por más de 5
y superar los $5.800 para el año 2032. Hemos visto que, a pesar de que la inflación ha estado fuera de control en los últimos años, el oro ha tenido muy buenos rendimientos. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo podemos invertir en oro? Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, cualquier persona puede invertir en oro a través de su ordenador y sin salir de casa. Ya no es necesario comprar el metal físico y conservarlo. Una forma rápida de hacerlo es comprar acciones de empresas dedicadas a la industria del oro. Al comprar acciones, estás adquiriendo una pequeña parte de la empresa. Si a la empresa le va bien, sus acciones aumentarán de valor y así ganarás dinero. Estas suelen replicar el movimiento del oro, es decir, cuando el precio del oro sube, sus acciones también lo hacen. Un ejemplo es Franco-Nevada Corporation, una empresa canadiense que invierte dinero en proyectos mineros a cambio de recibir una parte de los ingresos generados por la venta de los metales extraídos. Las acciones de esta compañía, que cotizaban a $50 en 2007, se incrementaron más de un 600%, superando los $100 en enero de 2024. La segunda idea de inversión para este año son las materias primas industriales. Estos materiales, como el cobalto, el níquel, el cobre y muchos otros, son esenciales para muchas industrias y seguramente tendrán un rol importante en la economía mundial durante los próximos años. Probablemente el mejor ejemplo sea el litio, a menudo llamado el nuevo oro blanco. El litio es un elemento químico que se utiliza en la fabricación de baterías recargables, vidrios y cerámicas especiales, en algunos tratamientos psiquiátricos y en muchas otras industrias. Forma parte de cerca del 95% de las baterías de todo tipo, desde teléfonos celulares hasta automóviles. En el año 2020, el precio del carbonato de litio para baterías, que valía $8,000, se multiplicó por más de 80 en tan solo 2 años, superando los $70,000 en 2022. Tener alguno de estos materiales en tu lista de inversiones puede ser una jugada inteligente, porque en los próximos años el mundo dejará de usar combustibles fósiles como el petróleo para pasar a utilizar energías renovables como la solar y la eólica. Por esto, su demanda se ha disparado en los últimos años. Al igual que en el caso de los materiales preciosos como el oro y la plata, no todos pueden invertir grandes cantidades de dinero en estas materias primas ni almacenarlas físicamente. Por lo tanto, una buena forma de invertir en este tipo de materiales es comprar acciones de compañías de estas industrias. Por ejemplo, Mineral Resources Limited es una empresa australiana dedicada a la actividad de minería de litio, energía y otras materias primas. Las acciones de esta compañía, que cotizaban a $15,40 en febrero de 2019, se han incrementado más de un 280%, llegando casi a los $60. Si hubieses invertido solamente $200 en acciones de esta compañía, hoy tendrías casi $800, nada mal, ¿no? La tercera oportunidad de inversión para 2024 son las monedas refugio. Aquí nos referimos a aquellas monedas que los inversores consideran como opciones seguras y estables durante periodos de crisis financiera. Es decir, son monedas que suelen mantener su valor en comparación con otras. Un ejemplo de este tipo de moneda es el franco suizo. En épocas de caos y desorden financiero, por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, muchos millonarios suelen enviar su dinero directamente a Suiza. ¿Por qué hacen esto? Pues para evitar que su dinero pierda valor. Este gráfico muestra la cuenta financiera que indica la cantidad neta de dinero que ingresa a Suiza en relación al tamaño de su economía. Pasó del 0,54% en 2008 al 8,8% en 2009. Para que se entienda mejor, la cantidad de dinero proveniente del extranjero que ingresó al país durante la crisis de 2008 se multiplicó por 16. El franco suizo es una moneda de refugio en situaciones difíciles. En febrero de 2022, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a Rusia por la agresión a Ucrania. Estas medidas prohibían al gobierno ruso acceder a los mercados financieros europeos y establecían un embargo comercial. Entonces, cuando un país no puede comerciar con Estados Unidos, no necesita dólares. Imagina que ese país es una potencia mundial como Rusia. Esto provocó que el franco suizo fuera demandado casi universalmente debido a la estabilidad económica y política de Suiza, su sólido sistema bancario y su papel clave en la economía mundial.
Suiza ha sido la cuna de varias empresas importantes en distintos campos, desde alimentos como Nestlé hasta finanzas como UBS, una de las mayores instituciones financieras del mundo. Todas estas grandes compañías generan una demanda de francos suizos en el comercio internacional, fortaleciendo así el valor de la moneda. El franco suizo pasó de valer $1,6 estadounidenses en marzo de 2023 a casi 1,20 en diciembre. Aquellos que poseían francos suizos incrementaron su riqueza en unos meses sin hacer nada. Ahora entiendes por qué los ricos suelen guardar su dinero en bancos suizos. Simplemente prefieren tener su riqueza en francos suizos en lugar de dólares. La cuarta idea de inversión es comprar deuda del gobierno. Cuando un gobierno gasta más dinero del que recauda en impuestos, busca financiación cobrando el dinero con un poco de interés. Por ejemplo, el gobierno estadounidense emite lo que se conoce como bonos del tesoro. Estos bonos se consideran como la inversión más segura del mercado. ¿Por qué? Se cree que el gobierno de Estados Unidos puede imprimir todos los billetes que quiera, por lo tanto, siempre tendrá recursos para pagar su deuda en dólares. Pero, ¿qué hace el gobierno de otros países que no pueden imprimir dólares para pagar sus préstamos? El gobierno de cualquier nación siempre tratará de cumplir con sus deudas. Si el gobierno no paga, puede generar consecuencias graves para el país, ya que la gente deja de confiar en él, los intereses suben, y como nadie quiere comprar los bonos del gobierno, se eleva el interés para atraer inversores. Esta subida de intereses también afecta a los intereses que piden los bancos cuando otorgan un préstamo, así que la economía tendrá menos inversión y crecimiento. Por lo tanto, los gobernantes siempre tratarán de pagar sus deudas para evitar todos esos problemas. Podríamos decir entonces que una de las formas más seguras de invertir es simplemente prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos. No deberías confiar ciegamente en cualquier gobierno. Otra opción es invertir en acciones y fondos de inversión. Esta es probablemente la forma más sencilla de hacer que tu dinero trabaje para ti. Como mencionamos antes, las acciones son partes pequeñas de empresas que cotizan en bolsa, y cuando a estas empresas les va bien, tú ganas dinero. Pero es importante saber que no todas las acciones son iguales. En el mercado de valores hay dos tipos de acciones: acciones de valor y acciones de crecimiento. Las acciones de crecimiento, como las de tecnología, son más arriesgadas porque se centran en ideas y tecnologías innovadoras que podrían no funcionar. Por otro lado, las acciones de valor, como las de la empresa Nucor que se dedica a los metales industriales, son más estables porque hay una demanda constante de esos metales. Las acciones de valor también tienen una ventaja adicional: los dividendos. Estos son pagos que las empresas te hacen simplemente por ser dueño de sus acciones. Investigar todas las acciones por tu cuenta puede ser complicado y llevar mucho tiempo. Aquí es donde entran los fondos de inversión, que son una especie de club donde muchas personas o compañías ponen su dinero para que un grupo de especialistas en finanzas lo administre e intente hacerlo crecer. Por ejemplo, con el dinero recaudado, el fondo decide comprar acciones que cotizan en bolsa. Si luego esas acciones suben de valor o pagan dividendos, esta ganancia se reparte entre todas las personas o empresas que aportaron el dinero inicial. Estos fondos son ideales para inversores promedio o sin experiencia en finanzas, porque te permiten invertir en muchas empresas sin tener que hacer toda la investigación tú mismo. Un ejemplo es BlackRock Growth Fund, que con una ganancia del 42% fue el fondo estadounidense con mayor rendimiento en 2023. Este fondo está compuesto por acciones de grandes compañías como Microsoft, Amazon, Nvidia, Visa y muchas otras más. Una alternativa para este 2024 es comprar tierras y bienes raíces. Los expertos en finanzas a menudo dicen que la tierra es un bien que nunca pierde valor, y la razón es simple: es escasa y muy útil. Necesitamos terrenos para viviendas, escuelas, fábricas y hasta para sembrar. Y con más gente viviendo en este planeta, la demanda nunca disminuye. Tanto los terrenos como las propiedades son una buena manera de protegerse contra la inflación. En 1992, el promedio de las casas, que era de 119.500, se ha incrementado casi un 250% hasta llegar a los 417.000. Tener algo de inversión en bienes raíces
Es como una especie de seguro para que tu dinero no pierda valor con la inflación. Sin embargo, la mayoría de los pequeños inversores no piensan dedicarse al sector inmobiliario porque creen que para poder invertir en este sector es necesario tener mucho dinero. Pero, ¿es realmente cierto? La verdad es que no, porque actualmente existe algo llamado REIT, que significa Real Estate Investment Trust. Un REIT es básicamente un grupo de personas que juntan su dinero para invertir en propiedades inmobiliarias. De este modo, permite que personas que no tienen decenas de miles de dólares ahorrados puedan invertir en el mercado inmobiliario sin tener que comprar una casa entera. Piensa en un REIT como un fondo de inversión, pero en lugar de invertir en acciones, invierte en bienes raíces. Compran y gestionan propiedades como edificios de oficinas, centros comerciales, hospitales o incluso lugares de cuidados para personas mayores, y luego los ingresos que generan estas propiedades se distribuyen entre los inversionistas del REIT. Por ejemplo, Ventas Inc. es un REIT que opera en la industria de la salud. Básicamente se dedica a comprar viviendas para personas mayores, edificios de oficinas médicas y otras propiedades, y ganar dinero alquilándolas. Finalmente, la séptima idea de inversión para este año son los bienes coleccionables. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas invierten en cosas como coches antiguos, obras de arte raras, bolsos de lujo hechos a mano, relojes de edición limitada o incluso la primera edición de libros históricos? Resulta que todos esos productos son coleccionables y a veces es difícil entender por qué se venden tan caros. Podríamos decir que la escasez es la clave, es decir, son productos que ya no se fabrican más. Así que si hay algo antiguo que aún se mantiene en buen estado, mientras haya gente dispuesta a pagar por ello, puede valer una fortuna. Por ejemplo, con un auto moderno, en cuanto lo sacas del concesionario, el precio baja a la mitad. Pero con estos productos coleccionables, las matemáticas parecen ser al revés. Los coches antiguos son como el vino. Su valor aumenta con el paso del tiempo. En el año 2020, un Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé de 1955 se convirtió en el automóvil más caro del mundo al venderse por 142 millones de dólares. Solamente existen 2 de estos autos en el planeta. Otro caso notable ocurrió en el año 2017, cuando el Salvator Mundi, pintado por Leonardo da Vinci, se convirtió en la pintura más cara de la historia al ser subastado por 450 millones de dólares. Las personas adineradas no dudan en pagar una considerable cantidad de dinero por objetos de edición limitada porque los ven como tesoros atemporales, como una inversión que puede incrementar su valor enormemente si encuentran al comprador adecuado. Puede que pienses que comprar productos coleccionables y luego venderlos por miles de dólares es un sueño lejano para el inversor promedio. Sin embargo, existen mercados en línea como Whatnot, donde puedes comprar y vender productos coleccionables, desde bolsos de lujo hasta ropa antigua y más, a través de subastas. En resumen, te hemos presentado un listado de 7 ideas de inversión para que en el año 2024 no caigas en la trampa de los bancos que retienen tu dinero durante mucho tiempo y luego te recompensan con unos intereses que no alcanzan para compensar lo que el gobierno te ha despojado con la inflación. ¿Vas a seguir dejando tu dinero en un banco? Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría mucho que nos dejaras un comentario, ya que la red neuronal de YouTube valora esto enormemente y así recomienda nuestros vídeos a más personas. Dale un me gusta y activa la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. ¡Nos vemos en él! Un saludo.